tardes a todos. Veo muchas caras amigas, que estoy encantado de que estéis aquí conmigo. Todo lo contrario, es decir, cuando me pidieron que viniera para acá, pues yo estoy encantado. Desde que hice la mili, que me mandaron a la Grela en La Coruña, pues mi vida siempre ha sido girar hacia el noroeste peninsular. Y veo allí unos amigos especiales que están al fondo de la Catedral de Santiago. Como estaba diciendo, para mí es, primero, gracias por dejarme estar aquí. Y bueno, yo voy a hablar de lo que hago yo en el día a día, que es la gestión de seguridad. Quizás me voy a apartar un poquito de todo el tema de norma, legalidad, etcétera, pero yo creo que es el marco en el que nos tenemos que jugar en el día de hoy. Jesús, con tu permiso, voy a empezar. Jesús va y me pone un título tan largo como los nuevos perfiles profesionales, el nuevo director y jefe de seguridad ante los nuevos riesgos y amenazas en los servicios de seguridad privada. Para mí, jefe y director, hoy en día, con la nueva normativa, no legal, sino del día a día de lo que es el sector, al final todos somos gestores, ya ni siquiera de seguridad, sino gestores de riesgos, que es lo que quiero poner encima de la mesa durante el día de hoy. Para centrar el toro, ¿de qué voy a hablar hoy? Sí que se ve bien. Voy a hablar primero de la gestión de riesgos, del gestor de riesgos en estos momentos tan especiales que estamos viviendo, y vamos a ver por qué son momentos especiales. Voy a poner un ejemplo para poner en valor la función del gestor de seguridad, del profesional de la seguridad. En estos foros a mí me gusta dinamizar las charlas de una forma muy clara, que es dignificando la profesión de seguridad, desde el vigilante hasta el CSO. Es decir, desde el vigilante, que es tan importante como el director de seguridad. Y a mí me encanta en estos foros aprovechar para dignificar lo que es el día a día de los que trabajamos en este sector. Y voy a hablar de lo que estoy haciendo en la ciudad de Vigo con mi gente, con mi equipo, y lo quiero poner como ejemplo, no como ejemplo de lo que hacemos, sino como ejemplo de lo que podemos hacer como profesionales de la gestión de seguridad. Y voy a acabar con las conclusiones importantes, que al menos para mí son importantes, sobre el sector de lo que es el gestor de riesgos, el gestor de seguridad, el antiguo director de seguridad. No sé si lo veis al final. El cambio es lo único constante. Tenemos que estar acostumbrados a trabajar en un mundo cambiante por muchísimas causas y factores que vamos a ver ahora. Pero cuando trabajamos en seguridad, realmente estamos siempre surfeando olas que muchas veces ni sabemos que están ahí y muchas veces nos pillan así como de improviso, de repente. ¿Por qué tenemos que estar trabajando siempre con la gestión del cambio? La práctica de la gestión del riesgo está cambiando, efectivamente. ¿Por qué? Hay muchos motivos. Yo voy a poner aquí unos ejemplos. Porque estamos sometidos a estándares y normativas, no solamente de seguridad. Cuando estamos gestionando personas, cuando estamos gestionando sectores, cuando estamos trabajando con nuestros clientes en nuestra empresa, tenemos que tener en cuenta lo que es la normativa de protección de datos, la normativa de prevención de riesgos laborales, la normativa de ambiente, la normativa de seguridad, la normativa de contratación. Las leyes nos influyen, por supuesto, y los estándares. ¿Quién no trabaja ya con un estándar cuando estamos hablando de seguridad? El día a día nos lo pide, pero sobre todo nuestros clientes nos piden que tengamos en cuenta esos estándares que son profesionales. Cuando empezamos con la seguridad hace miles de años, ¿no?, eran todos temas tangibles. Voy a proteger mi casa, voy a proteger mi centro de producción, voy a proteger personas. La tendencia última es ¿qué tenemos que hacer? Los intangibles. El know-how de las empresas, la marca comercial, la imagen, la reputación. Esos son temas que tenemos que empezar, llevamos años haciéndolo, tenemos que empezar a dominar porque como profesionales de la seguridad nos lo están pidiendo. Los riesgos son cambiantes, luego voy a hablar, pero ¿quién nos iba a decir a nosotros que íbamos a sufrir una pandemia? ¿Quién nos iba a decir a nosotros que íbamos a tener una guerra en Europa? ¿Quién nos iba a decir cuando la guerra de Irak, la guerra de Siria, que nos pilla lejísimos, que íbamos a tener a millones de refugiados llamando a las puertas de Europa? Son temas que nos afectan muchísimo y por eso hablo de que los riesgos son cambiantes. Realidades políticas, no solamente nacionales, que nos afectan, sino internacionales. De repente un señor de un país invade otro país, hace unos meses, este año.
Claro que nos afecta a todo ese tipo de realidades, sobre todo a las empresas que son transnacionales y tienen que mandar sus mercancías al este de Europa. ¿No le afecta al gestor de riesgos cómo está su flota? O los que tienen en esta zona, digamos, de España, los que tienen flotas pesqueras y se tienen que ir al Índico o se tienen que ir a las Malvinas a pescar, faenar. Claro que nos afecta la realidad política. Inestabilidad global, no hablo más del tema. Hace unos años vivíamos una especie como de paraíso mediático y paraíso europeo, que aquí en Europa nada malo llegaba. Pues han llamado a la puerta y les hemos dejado pasar a todos estos riesgos, y la inestabilidad política es un hecho que el día a día nos lo pone tanto la televisión como los medios como la radio. Cambios regulatorios. Jorge se ha ido, pero le iba a preguntar para cuándo el nuevo reglamento de seguridad privada, porque llevamos ya con la ley una serie de años. Es muy difícil trabajar en un sector cuando tenemos un reglamento del año 94 y la ley es del 14, con lo cual tenemos que tener en cuenta que esos cambios también nos afectan. Responsabilidad social corporativa. El gestor de riesgos también tiene que estar pensando en los stakeholders, en los grupos de interés. Cuando estás operando en una selva y tienes que trazar una línea de alta tensión y tienes que negociar con las aldeas de esa selva, cuando tienes una papelera aquí en una ría y tienes que negociar y tienes que procurar que los daños sean los menos posibles en las zonas donde están tus trabajadores viviendo. Esos son los grupos de interés a los que nosotros, como gestores de seguridad, tenemos que dar respuesta y tenemos que tratar y tenemos que negociar y convivir con ellos. Hasta hace unos años, el cliente nos pedía 4 vigilantes y 4 cámaras. Eso ha pasado a la historia, eso ya es un hecho. El cliente ya está listo, al menos como los que somos proveedores de seguridad. ¿Por qué? Porque tienen a expertos de seguridad contratados para que lidien con los proveedores de seguridad. Es decir, el cliente ya sabe más de seguridad que nosotros, con lo cual nosotros, como proveedores de seguridad, tenemos que ser conscientes de que tenemos un jugador de cartas tan bueno como nosotros enfrente de la mesa. Es decir, los clientes también son profesionales de la seguridad. Si todos tenemos un móvil, como decía antes mi compañero, ese móvil que se puede fabricar en cualquier sitio, sus componentes son de otro país. Aquí se fabrican coches, en Galicia. ¿Cuántos componentes de esos coches no se hacen en Vietnam, no se hacen en Taiwán, en otros sitios del mundo? Estamos externalizando nuestras funciones de producción de lo que sea, y eso al gestor de seguridad le implica muchísimos riesgos, porque, entre otras cosas, tenemos que asegurar, como luego veremos, la cadena de suministros. Y las empresas transnacionales, y si nos ajustamos a la zona en la que estamos, no somos responsables de los marineros que están en los pesqueros faeneando en esos mares, no somos responsables de los que tenemos trabajando en otros países si somos una empresa transnacional. Por eso la gestión del riesgo está cambiando. Más temas de cambio. La realidad del negocio ha cambiado todo. Ahora tenemos muchos más riesgos que nunca. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que alguien nos iba a cortar el gas? Hace unos años eso era impensable. De hecho, Europa invirtió muchísimo dinero en tener acuerdos comerciales con el que nos ha cortado el gas. Bueno, pues es un riesgo que a las cadenas de suministro, a las fábricas, a las productoras les influye muchísimo. ¿Por qué la realidad del negocio ha cambiado todo? Porque el mercado cambia por normativas, por intereses comerciales. Yo cuando di clase de Relaciones Internacionales en la universidad, te das cuenta de que claro que nos afecta lo que es la guerra comercial de Estados Unidos y China. Quien quiera comprarse un coche hoy, a lo mejor tiene que esperar 6 meses. Y es todo una cuestión de componentes eléctricos. Hace años ibas al concesionario y te llevabas el coche puesto. Debilidades en las cadenas de suministros, no voy a incidir más, suministros eléctricos, de gas, huelgas de transportistas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso también influye a lo que es la gestión del riesgo, que tiene que ver con la interconectividad que tenemos con nuestros proveedores y con nuestros clientes. Tanto la forma de comprar suministros como la forma de vender, digamos que ha cambiado bastante, y eso también supone una serie de riesgos, y no solamente por el ciber. Fallos en las infraestructuras, sabotaje en el gasoducto del Mar del Norte, sabotaje en las líneas de comunicación cuando cortan la catenaria del AVE,
huelgas de transportistas, sabotaje en las cadenas de producción. Vuelvo a la inestabilidad política mundial. Europa estamos muy mal acostumbrados a estos temas, pero vivíamos en un paraíso. Eso ya nunca más. Demografía, los cambios. El 1,5 millones de refugiados que llamaban a Europa hace unos años por la guerra de Irak, y estos meses los ucranianos que nos vienen a visitar, pero no porque ellos quieran, sino porque están siendo expulsados de sus países o simplemente porque quieren estar en zonas más seguras. El cambio climático, yo no lo discuto, hay gente que lo puede discutir, yo la verdad que no lo discuto. Yo vivo en una zona que es la Sierra Segoviana y antes nevaba mucho más, ahora nieva bastante menos. ¿Qué incide? Pues que los riesgos, por ejemplo, de incendio en mi zona se han multiplicado por 45 exactamente. ¿Y eso qué influye? A mis clientes, que son empresas de la madera. Claro que nos influye al gestor de seguridad todas estas cosas. En definitiva, la incertidumbre ha cambiado y yo creo que no para mejor. Ha cambiado para peor, pero para eso estamos nosotros, entre otras cosas, para poder gestionar esos múltiples riesgos. Esta es una palabra o dos palabras que me encanta hablar siempre, que es el valor añadido. Mirad, a mí mis clientes me pagan porque añado valor a su gestión diaria. Si yo no fuera una inversión, si fuera un coste, y esto lo puedo discutir con cualquiera, porque la gestión de seguridad, si es coste, o se nos reduce o se nos elimina. Si somos una inversión, nos van a mimar, como el resto de los departamentos de la empresa, como marketing, como contabilidad, como finanzas, como impuestos, y eso es lo que tenemos que hacer. El gestor de riesgos que no esté integrado en la toma de decisión estratégica de la empresa o no es gestor de riesgos o no tiene capacidad de supervivencia. ¿Por qué? Porque tenemos que dar ese valor a lo que es el core business de nuestro cliente o de nuestra empresa. La gestión de riesgos tiene que ver muchísimo con la estrategia o la misión general de la empresa. Nosotros no podemos ser pistoleros que vamos por libre. No podemos ir en un museo. No podemos pretender que nuestro vigilante de seguridad sea agresivo con los que van a ver a las meninas. Tiene que ser firme y contundente y educado. No es lo mismo si es un vigilante de seguridad que está en la Sierra Lacandona, en México, intentando proteger una línea de alta tensión que está trazando una empresa española. Son temas diferentes, pero que tenemos que saber gestionar. Yo esto también lo discuto mucho, pero mi formación es económica. La gestión del riesgo permite eficiencia, rentabilidad y oportunidades, ROI, retorno de la inversión. Cada euro que yo le digo a mi cliente que se gaste en seguridad tiene que tener un retorno. Si no, me lo va a eliminar del presupuesto. Seguro. Yo no conozco a nadie de mis clientes o del sector que mantenga un coste que sea innecesario. Cuando un coste es necesario es una inversión y tiene un retorno. Y si alguien me quiere retar, mañana al amanecer nos pegamos con este tema. Debemos tratar, y esto para mí es la base, y lo uno con lo que Jorge ha hablado antes, que es la formación de nuestro sector para dignificar nuestro sector. Debemos tratar, es que aquí se ve fatal, debemos hablar el lenguaje de la gestión empresarial y conocer los conceptos de los negocios. Si queremos ser gestores de seguridad, debemos ser ejecutivos de la empresa. Si bien es cierto que me estoy focalizando en la parte extrema de lo que es la función de seguridad, pero no me olvido que desde el vigilante hasta el Chief Security Officer o el CSO famoso, todo forma parte de la misma cadena. Y para eso tiene que estar la formación. Luego vamos a ver un pequeño esquema de lo que puede ser una carrera de un vigilante hasta llegar a lo más alto. Aportar valor, lo que decía antes. Quien no trabaje con esta metodología, odio los anglicismos, tenemos un rico vocabulario, pero es lo que se lleva en el sector y en la Academia Internacional de la Formación de Seguridad y de la profesionalidad de la seguridad y de gestión de riesgos. Se habla del Enterprise Security Risk Management, que es una metodología avanzada de la gestión de riesgos. Y es algo muy sencillo, lógicamente habrá que profundizar y todo lo que queráis, pero esto es lo que hoy en día los gestores de seguridad debemos manejar de forma básica.
priorizar los activos de nuestro cliente o de nuestra empresa, y eso significa entender a qué se dedica nuestra empresa y conocerlo. Saber cómo podemos aportar valor. Segundo, saber qué riesgos afectan a esos activos de nuestra empresa y esos riesgos priorizarlos. Luego vamos a ver el sector sanitario. No es lo mismo proteger los riesgos que pueda tener un quirófano que proteger la cafetería del hospital. Eso es importante. Y tercer paso, definir las medidas mitigadoras de seguridad. Y eso en un ciclo sin fin, porque todo se retroalimenta. Y esas medidas tienen que ser 3. Factores humanos, metodología y tecnología. Sin esas 3 patas, la gestión de seguridad no funciona. Aquí voy a sacar pecho porque tengo la suerte de trabajar, como digo, en vuestra tierra, y uno de los últimos proyectos que gestiono con mi equipo es la seguridad del complejo hospitalario universitario de Vigo. Vamos a ir unos datos rápidos. El objetivo de esta parte de la presentación es poner en valor la gestión de seguridad de los profesionales de la seguridad. Insisto, mi objetivo es dignificar con esta charla la profesión y el elemento para dignificarla, que no es otra que la formación, como ha dicho Jorge antes. Aquí la verdad que casi no lo veo, pero bueno, el Sistema Nacional de Salud es un sistema porque no es un servicio. Tenemos 17 servicios diferentes, pero es un sistema que más o menos abarca a casi toda la población española, con 3.055 centros de salud. ¿Y dónde están los hospitales? Que se ve fatal aquí. 806 hospitales que cubren todo el territorio nacional. Efectivamente, es uno de los sistemas más completos que podemos contemplar en nuestro ambiente dentro de la Unión Europea. Esta es una foto del Cunqueiro. Ahí veo un compañero que trabaja allí. Hola, Sabarís. Y lo importante de esto es que da cobertura. Insisto, esto es para poner en valor la gestión de seguridad de los profesionales, desde el vigilante hasta el director de seguridad. Potencialidad de usuarios, en este caso, por desgracia, son casi 600.000 pacientes. Yo no me imagino un hospital, y menos estos 3 hospitales, si se quita la gestión de seguridad. Sería un caos. Por eso hay que ponerlo en valor. ¿Qué protegemos? ¿Qué riesgos? Los servicios sanitarios, no me voy a parar en ello, pues lo que hace un hospital, que es dar servicio. ¿De qué? De salud. Servicios no sanitarios, el resto. Son 3 hospitales, que también quiero decirlo, el Cunqueiro, el Meixoeiro y el Peña, el Nicolás Peña. Y más temas, que también dependen de la gestión de seguridad. El aparcamiento, las cafeterías, con más de 400.000 usuarios al año. 400.000 personas que dependen de los turnos de vigilancia que tienen los compañeros de seguridad allí. Escuela infantil, floristería, el registro, la peluquería, el kiosco, todo eso. Y un aparcamiento, con los riesgos que puede tener un aparcamiento en cuanto a seguridad, sobre todo de riesgos antisociales. Estamos hablando de cerca de 80.000 metros cuadrados para casi 4.000 plazas de garaje. ¿Por qué es importante también nuestra presencia como profesionales de la seguridad? Porque la ley dice que si un hospital tiene tratamiento nuclear con fuentes físicas,